Vamos a hablar, vamos a complementar en realidad la clase que hemos tenido acerca de los síndromes posturales en lo que es terapia manual. Volviendo a hacer una introducción, esta parte es importante en el hecho que la terapia manual se va a basar generalmente en la postura. Comienza en la postura y termina en la postura. Y también, obviamente, que vemos ya la parte analítica. Pero viéndonos a lo que es lo más esencial en lo que es terapia manual, de acuerdo a los autores, vamos a ir viendo lo que son los síndromes posturales. Especialmente este autor Handa, alrededor de 1988-89, ya había comenzado a hacer trabajos sobre lo que son los patrones de disfunción. Actualmente existen ya muchos autores, prácticamente todos los que hacen terapia manual tienen los conceptos y diferentes tipos de abordajes de los que son los patrones de disfunción. Acá podemos ver algunos clásicos y tal vez lo más importante acá sea ver esta imagen porque está representada una postura, no digamos normal, pero la postura a la cual tendríamos que todos llegar y en la cual nos vamos a basar para que podamos ver tanto las alteraciones como también para que podamos ver estrategias de trabajo. Está muy relacionado lo que son todos estos tipos de síndromes con lo que son las vías miofaciales también. Eh, en el caso que hemos usado sobre todo Myers, pero también se pueden utilizar otro tipo de autores como Busquet, por ejemplo, Messieres, que aunque es antiguo, pero también se utiliza, o los de la Suchard, reeducación postural global, etcétera. Eh, Casi llegamos a lo mismo. Bien, tenemos un primer síndrome que se denomina el síndrome cruzado superior, que se trabaja en esta área, en esta región, en la parte superior del cuerpo, que nos va a afectar a lo que es toda la parte del tronco también superior y la cabeza. En este síndrome, en este esquema que se hace, simplemente nos indican que con esta postura va a haber músculos acortados y van a haber músculos inhibidos. O sea, hay músculos que están trabajando por demás y hay músculos que por el contrario no están siendo utilizados y tienden a estirarse y a debilitarse. Um, Acá en la flecha roja nos indican todo lo que es la parte de los músculos acortados y vamos viendo los pectorales por la postura típica de la proyección del hombro hacia adelante. Tiene tendencia a acortarse estos músculos, tanto el pectoral mayor como el menor. El trapecio superior también, fíjense en esta, cómo se nota inclusive acá en la foto, que está contraído. Entonces nos va a producir nomás a la larga un acortamiento. El elevador de la escápula también a este nivel también se encuentra con aumento de la tensión, aumento de trabajo y por lo tanto vamos a tener un músculo acortado más. Y el esternocleidomastoideo, que clarito, fíjense, igualmente tiende a cortarse. En cambio, los que están delimitados por la línea azul son los músculos que van a estar inhibidos o elongados, dicen algunos. Y nos daremos cuenta acá, fíjense que cómo es esta postura, acá los flexores del cuello están justamente inhibidos, están debilitados. Trapecio medio inferior también, tanto como el serrato también está inhibido al igual que los romboides. Esto nos va a dar una característica de la postura. Podemos hablar ya que este síndrome nos va a producir modificaciones. Las modificaciones específicas son a nivel occipital, tenemos una hiperextensión de lo que son las dos primeras vértebras C1, C2 para tratar de compensar esta postura. Fíjense, está proyectada hacia adelante la cabeza,
pero en el afán de compensar, aquí va a haber una hiperextensión y también va a haber un aumento de tensión de toda esta parte, desde la cuarta vértebra torácica, perdón, desde de todo lo que son las vértebras cervicales inferiores hasta la cuarta vértebra torácica van a estar en estado de tensión. ¿Qué nos produce esto? Aumento de la lordosis cervical. Hay una rotación y abducción de las escápulas. Esto nos produce una inestabilidad de esta zona de la escápula con pérdida del eje de la cavidad glenoidea, que tenía que estar ahí, digamos, y ahora se encuentra de esta forma. Por lo tanto, el húmero tiende a ir hacia más abajo y nos da diferentes tipos de alteraciones, como una tendinopatía, que vamos a hablar un poco más en la. Acá ya vemos que hay datos clínicos, poco a poco vamos avanzando, y cómo se nos presenta la persona en cuanto a su signo de sintomatología. Primero, que va a haber un estiramiento del segmento cervical, hay una hiperlordosis. Va a haber ya la aparición de puntos gatillo. Si el músculo está permanentemente contraído, entra en una primera fase y entra en una segunda fase que se llama de síndrome de adaptación local, en la cual ya comienza la aparición de los puntos gatillo. Esto ya habíamos visto, repito, en la parte de la palpación de las estructuras profundas. Y les hablaba, el manguito rotador va a empezar, como hay un desbalance a nivel de la alineación de la escápula, el manguito rotador va a empezar a trabajar mucho, sobre todo lo que es el músculo supraespinoso, que es el que va a estabilizar prácticamente la articulación glenohumeral. Por lo tanto, entra en conflicto, entra en sobreuso y sobrecarga, y por lo tanto puede llegar a una tendinopatía. Todo este cuadro nos va a hacer también que haya un dolor referido a tórax, hombro y brazos, porque no nos olvidemos que por la caída del húmero también estamos estirando algunos nervios, como el circunflejo y también el músculo cutáneo. También se va a producir una neuropatía a ese nivel, y que puede ser confundido con los signos de angina de pecho, si está referido al lado izquierdo. ¿Cuáles son las estrategias para poder trabajar esto? Acá ya hablamos de estrategias, no hablamos de protocolos, no hablamos de rutinas, ya hablamos de estrategias. ¿Qué vamos a utilizar para poder manejar todo este aspecto? Ya tenemos la liberación y elongación de estructuras acortadas. Esto hemos podido ver en anteriores videos, algo por lo menos de algunas estructuras. Cómo se trabaja la liberación de zonas pequeñas y cómo se trabaja la liberación en zonas grandes, y mucho más si vamos a aumentar elongación de musculatura, como por ejemplo los pectorales, como tenemos que estirarlos, etcétera. Y a la vez tenemos que relajar estas estructuras. Tiene que haber un abordaje analítico de las estructuras lesionadas. Si tenemos acá que hay una tendinopatía, por ejemplo, y aquí hay ya hay un mecanismo neuropático, tenemos que trabajar con un abordaje analítico ya. Ya esto se suma, todo es el manejo de una tendinopatía o de una neuropatía, etcétera, que ya tenemos que verlas de manera analítica. Y en sí tenemos que llegar a lo que es la reeducación de la función y de la postura en general. Si con esa postura que habíamos visto al principio se ha llegado a esto, entonces tenemos que revertir hacia una postura lo más normal posible. También lo que es el síndrome cruzado inferior, parecido, pero que se lleva a cabo en la zona de la pelvis, y esta parte ya que es de tronco inferior hacia abajo, que se va a dar también con las mismas características, que por esta postura nos van a dar músculos que están acortados y músculos que van a estar, por el contrario, inhibidos. Si nos fijamos bien, los músculos acortados pasarían por acá, por lo que es el psoas ilíaco, músculo tan importante en estas deficiencias posturales, y también el recto femoral.
El resto femoral está acortado por, por esta postura. Tensor de la fascia lata, la cintilla iliotibial, no se olviden ahora, a lo menos se le da mucha importancia a esto, entonces ya tenemos acá un por qué tenemos que trabajar esto. Y algo importantísimo es el grupo troncal extensor va a estar totalmente contraído. Lo que quiere decir es que va a aumentar aquí la lordosis, llegando a lo que se llama la hiperlordosis lumbar. En cambio, vamos a tener que en esta línea se encuentran los músculos inhibidos y van a ser justamente todos los abdominales y los glúteos. En una primera instancia, el glúteo mayor. Si hablamos de las modificaciones que nos va a producir esta postura, fíjense acá, esta es la línea por la cual deberíamos tener referencias. Fíjense cómo está la pelvis, está inclinada hacia adelante, les hablaba ya de la hiperlordosis. El cuadrado lumbar también en el que está en esta zona también se va a cortar y va a haber una inhibición de los glúteos mayor y medio. Por esta acción, el que pasa a estabilizar completamente la cadera va a ser el músculo piramidal. Por lo tanto, vamos a tener afección del músculo piramidal ya en una fase más que voy a explicar en el siguiente diapositiva. Y como les decía, tenemos los datos clínicos, cómo se nos presenta el síndrome ya cruzado inferior a nivel de manifestaciones. Tenemos un aumento de la tensión entre L5 y S1 en esta charnela, que nos va a producir mucho dolor lumbar. Sí, una causa de dolor lumbar es este aumento de la tensión. Se nos aumenta la carga también y las estructuras comienzan a producir ya los estímulos para lo que es el dolor lumbar. Los músculos, si tenemos todo el core que no está estable, ¿por qué? Porque abdominales sobre todo están débiles, vamos a tener una estabilidad lumbotorácica y lo que les decía, para compensar la estabilidad de la cadera, tenemos que los piramidales van a empezar a funcionar de sobremanera y pueden llegar a un acortamiento. Y como sabemos que por medio del piramidal va a pasar el nervio ciático, entonces vamos a tener manifestaciones del ciático, pero hasta la rodilla, ojo, solamente hasta la rodilla posterior. Ya es típico de un síndrome del piramidal también. Y esto mismo hace que, esta misma acción hace que haya un compromiso arterial. Puede haber isquemia a nivel de los miembros inferiores por este mismo proceso. Esto hace que haya una disfunción sacroiliaca. El sacro va a tender a fijarse por esto, por toda esta inestabilidad. Va a haber esta disfunción y va a aparecer los dolores en cadera porque se van a estirar todo el sistema miofacial de esa región, tanto la parte articular como la parte blanda. Y esto nos va a producir en cadera, en muchos casos confundiendo a lo que es artrosis. Entonces, no todo dolor en cadera es artrosis, ojo. Todo esto se convierte en una cadena lesional ascendente y descendente. ¿Cuáles son las estrategias? Desactivación de los puntos gatillos que se nos han presentado, una normalización de los músculos acortados, elongación, obviamente, y también manipulaciones, y la liberación de estructuras blandas y articulares para solucionar todo este tipo de dolor. En muchos casos, muchas veces trabajando esto, hemos solucionado en mucho el dolor de cadera que se nos presenta en las personas. Y obviamente la reeducación funcional importantísimo de la postura. Si revertimos la postura como tal, vamos a solucionar muchos de estos aspectos. Acá ya tenemos un síndrome cruzado superior e inferior, cómo se presentan ambos síndromes, ya fíjense cómo ya realmente esto se va a intensificar, todas las manifestaciones que habíamos dicho anteriormente, en esta primera y en esta segunda. Acá se manifiesta con un cuadro diferente del otro, que vamos a ver una combinación de estos síndromes en la siguiente diapositiva, perdón. Y acá vemos una combinación justamente de lo que es un síndrome cruzado superior con un síndrome cruzado inferior. Dentro de todas estas alteraciones vamos a ver que
esto va a repercutir en lo que es la ATM, uno de los captores que se llaman ahora en todo lo que es terapia manual. Uno es la vista, otro es el ATM y otro es el tobillo. Son los que van a manifestar justamente todo este tipo de disfunciones. Bien, vemos que acá hay una hiperextensión de las rodillas para poder compensar esta inclinación hacia adelante de la pelvis y también una flexión de la cadera. No se olviden que ya teníamos acortado el recto anterior. Entonces esto nos va a producir un aumento de la flexión y por eso va a haber una hiperextensión acá, es decir, vamos a aumentar la lordosis lumbar, va a haber una hiperlordosis lumbar. Esto nos va también a ocasionar que haya escápulas aladas, ya sea por el proceso mismo de acá o que sea una cadena lesional ascendente. Tenemos los hombros proyectados hacia adelante, aumento de la cifosis aquí y por lo tanto escápulas aladas. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperactividad del trapecio superior y del elevador elevador de la escápula. Va a comenzar a trabajar por demás el supraespinoso. Hay una hiperlordosis también a nivel cervical con una hiperextensión a nivel de C1, C2. Para compensar esta postura, la cabeza tiene que irse hacia atrás, produciendo también problemas a nivel de C1, C2 y de los músculos profundos que se insertan a nivel cervical superior. Esto nos va a llevar a una apertura de la boca y como compensación para evitar esto, como el maxilar inferior se quiere venir hacia abajo, los músculos masticatorios lo que van a hacer es suspender y vamos a tener todo un componente también sintomatológico acá en este nivel. Y lo principal, va a haber retracción mandibular y también a ese nivel de los músculos se van a presentar puntos gatillo. Esto es un ejemplo de lo que se puede producir con estos dos tipos de síndrome, produciendo una cadena lesional larga, que puede ser en este caso que ha comenzado acá y va a ser descendente, o que ha comenzado acá y puede ser ascendente, es decir, no sabemos actualmente cuál puede ser el inicio. Pero sí, los fisioterapeutas y terapeutas manuales sobre todo, tenemos que saber trabajar mucho lo que es la postura, tenemos que saber ver bien todos estos síndromes posturales para que podamos abordar las posteriores estrategias de tratamiento.